Como ha comentado Rosa, a continuación vamos a presentar dos paneles sobre nuevos esquemas y nuevas herramientas relacionados con los medios de comunicación. En el primer panel vamos a seguir hablando sobre Open Data y medios de comunicación. Nos lo va a contar don José Félix Muñoz, investigador de Araiz. Araiz es la Fundación Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo. Esta fundación es una institución sin ánimo de lucro creada en 2005 a iniciativa del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón, para impulsar la I+D+I como factor clave del desarrollo regional y al servicio, por tanto, de toda la sociedad aragonesa. José Félix es doctor en Derecho, actualmente investigador de Araiz y trabaja en el Laboratorio Jurídico Empresarial de la Universidad de Zaragoza. Hasta el año 2010 dirigió el Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información y antes fue director del área de firma electrónica de TV Solutions, puesto en el que desarrolló, entre otros, el servicio de certificación de firma electrónica de los registradores de España. Cuando quieras. Vale. Gracias. En primer lugar, agradecer a los organizadores del seminario la invitación a participar y luego por la posición que ocupa la ponencia dentro del programa y también por su duración. Simplemente voy a intentar contextualizar un poco el fenómeno del Open Data y luego hacer a lo mejor alguna previsión sobre su futuro, sobre cuál sería su futuro deseable. En primer lugar, una observación que todos conocéis: la automatización y monitorización de las actividades humanas está dando lugar a que se creen y se generen unas cantidades de datos que son realmente abrumadoras. La automatización es un fenómeno que ya viene desde hace unas décadas, consiste en que los ordenadores se están ya utilizando para organizar casi todas las actividades humanas. La monitorización es algo mucho más reciente y se debe a que ya todos llevamos encima dispositivos. Se ha hablado de los móviles, los GPS en el coche, también en el móvil, el contador de luz inteligente, el contador de agua inteligente, la monitorización de nuestras actividades en las redes, de lo que hacemos en los e-commerce. Todo eso queda registrado en un sitio u otro y se van generando, ya digo, cantidades astronómicas de datos. El último es que en este momento se calcula que hay 2,5 zettabytes de información digitalizada. Un zettabyte son 10 elevado a 9 terabytes. Otro dato, por ejemplo, que venía más gráfico es que se dice que Google tiene 1 millón de discos duros ya donde va almacenando la información de todos nosotros. Este hecho en sí no es bueno ni es malo. Hay una ley sobre las tecnologías que se llama la ley de Kranzberg, que dice que la tecnología no es buena ni es mala, pero que tampoco es neutral. Es decir, la tecnología sí que hace que cambie la forma en la que tenemos que valorar, la forma en la que nos desenvolvemos, pero dependerá siempre al final de nosotros el que se acabe orientando en un sentido positivo o no. Desde el punto de vista político tenemos la oportunidad de construir la sociedad más transparente de la historia, pero también podemos ir en el sentido contrario y acabar construyendo la sociedad más opaca de la historia, porque por sí mismos los sistemas de información, una característica que tienen es que son sumamente complejos y eso los hace muy opacos. Se ven afectadas cosas tan básicas, por ejemplo, como la libertad de mercado, ¿no? Cuando empresas como Google o Facebook, aparte de su poderío económico, reúnen tal cantidad de información sobre los usuarios, se convierte ya en prácticamente imposible que ninguna otra empresa entre a competir con ellos porque va a carecer precisamente de la información que está en la base de la creación de servicios como los que ellos hacen. Entonces, realmente tenemos que plantearnos muy en serio quién va a tener los datos, quién va a ser el titular, quién va a aprovechar los datos. Eso yo creo que es una de las grandes cuestiones políticas de nuestra época. Bien, si pensamos un poco en eso, lo primero es que las organizaciones, las personas jurídicas, no tienen derecho a la intimidad. Y sin embargo vemos que se dedican a manejar sin ningún pudor la información de quienes sí que tenemos ese derecho, que son las personas físicas. Es conocidísimo el caso de Snowden, que ha sido la última campanada en este aspecto, pero bueno, podríamos estarnos toda la mañana hablando de eso. Entonces, realmente las organizaciones no tienen este derecho a la intimidad y no es fácil encontrar motivos que justifiquen el secreto y la ocultación, ¿no?, que muchas veces se produce. Querría recordar un principio que estableció ya Kant
en su obra La paz perpetua, según el cual todas las acciones relativas al derecho de otros hombres cuyo enunciado no sea susceptible de publicidad son injustas. Es decir, realmente la transparencia aparece como una exigencia en nuestro tiempo y de hecho ya se reconoce como uno de los derechos de tercera generación. Bien, ayer precisamente salía del Senado la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que también yo creo que todos sabéis que está en proceso de elaboración, y no podemos ahora tampoco entrar a analizar el articulado, pero en primer lugar, bueno, lo único que querría decir sobre ella son dos cosas. Lo primero, que no va a suponer la revolución que necesita la regulación de la información pública. La información pública debe verse como una única cosa y debería regularse también de una forma homogénea y uniforme. Ahora tenemos la ley de transparencia cuando se apruebe, tenemos la ley de reutilización que ha mencionado la directora general, tenemos la ley de patrimonio histórico, tenemos un montón de leyes especiales de sanidad, otras sobre la información fiscal. Entonces, realmente para acceder a una cosa que debe verse como un único objeto, que es la información pública, tenemos una complejidad normativa que es totalmente innecesaria y que dificulta bastante en la práctica el acceso a la información. Y realmente tampoco se asume todavía, porque yo creo que eso sería la auténtica revolución de la información, que lo que las personas queremos es navegar por fuentes de información múltiples y diversas, que lo que tienen que hacer el sector público, las administraciones, es poner la información a disposición de toda la sociedad civil y que luego periodistas, académicos, ONGs la traten, la elaboren y den de ella diferentes perspectivas. En ese aspecto es muy significativo en la exposición de motivos cuando dice el legislador como lo que el legislador destaca como la máxima potencialidad que tienen las nuevas tecnologías es precisamente la posibilidad, dice, de reunir toda la información en un único punto. Y dicho y hecho, ese único punto es el portal de transparencia, que ya se dijo ayer también el dinero que tiene presupuestado para el año que viene, que es 1,4 millones de euros, y lo que se quiere hacer es reunir toda la información, hacer un gran esfuerzo en reunir toda la información en un punto, cuando realmente yo creo que el espíritu de Internet es el contrario. Lo que la gente queremos es navegar e ir visitando la información de fuentes diversas. Bien, de todas formas, aterrizando ya en el terreno de los datos abiertos, lo que hemos visto ahora del portal de datos abiertos, lo que está siendo en estos momentos incipientes el periodismo de datos, recuerda los tiempos iniciales, ¿no? A quienes ya tenemos cierta edad, la verdad es que la informática de Internet nos han dado la oportunidad de sentirnos pioneros varias veces, ¿no? Yo recuerdo cuando programaba ordenadores que tenían 30 megabytes de disco duro y que valían varios millones, luego cuando navegábamos con un módem de 9.200 baudios, el navegador Mosaic, que ya solo los muy veteranos han conocido. Bien, pues esta sensación de sentirse pionero yo la siento ahora al ver estas experiencias iniciales de protección de datos, de datos abiertos, que tienen todo el mérito y que están trazando un camino que, por lo que acabo de decir, de la importancia que van a tener los datos, es un camino de suma importancia para la democracia, para el tipo de sociedad que queremos. Dentro de este ambiente de pioneros se forman equipos. Cuando uno lee de Open Data, lo primero que dicen a los periodistas es búscate un informático que te ayude, y se forman estos equipos formados curiosamente por las dos profesiones que han recibido tradicionalmente en sus centros de enseñanza la denominación de ciencias de la información, las ciencias de la información desde el punto de vista de la comunicación y del técnico. Estos equipos pues se ven hoy con simpatía por la épica de los pioneros por un lado y porque también se juntan dos figuras de las que tenemos una visión romántica, podríamos decir. Por un lado el periodista de investigación, por otro lado el informático friki que se mete ahí en su casa en el ordenador y que es capaz de profundizar en los webs, superando las múltiples barreras que hoy en día presentan todos los webs para acceder a la información y que también suele ser contenido habitual en los cursos de Open Data, cómo extraer los datos de un PDF, cómo sacar las tablas, cómo convertir en información aprovechable todo lo que hay allí tú necesitas.
Todas estas barreras, hay que recalcarlo, desaparecen pues, cuando se trabaja, como nos acaba de contar la directora general, en formatos abiertos, en formatos adecuados para la reutilización. Bien, hay otra cosa que ha dicho la directora que es muy importante. Realmente se produce un fenómeno de simbiosis entre quienes están trabajando en portales como el que acabamos de ver y los periodistas de datos y los demás reutilizadores. Si esta simbiosis no funciona y los periodistas no son capaces de probar la utilidad de estas iniciativas decaen. Y ya tenemos alguna experiencia al respecto. Hay un impulso político inicial, el portal se lanza, se hace un esfuerzo, luego ocurre lo de las 400 visitas, y cuando son 400, 300 y 200, aquel portal acaba extinguiéndose. Entonces, la alianza, la colaboración entre los periodistas reutilizadores y las administraciones que de verdad tienen interés en que esto funcione es un elemento básico para el éxito de estos proyectos. Los datos nos cuentan historias, también se ha dicho, pero esas historias hay que saber encontrarlas y contarlas a los ciudadanos. Si nadie lo hace, el acceso a la información no va a tener el verdadero impacto sobre la sociedad y sobre la democracia que debe tener. Y hacer este trabajo es algo que encaja, todos lo sabéis perfectamente, con la función que siempre han tenido los periodistas. Los periodistas que han sido los intermediarios entre la realidad, entre los hechos y las personas que tienen niveles culturales muy diferentes, que tienen intereses muy diferentes y que entienden la realidad gracias al trabajo previo de los periodistas. ¿Qué ocurre? Que ahora estamos en una época, también es sabido que todas las profesiones, todos los modelos de negocio que se basan en contenidos, en productos que son contenidos digitales, están en una fase de crisis, están en una fase de reestructuración y a veces da la impresión de que las estructuras tradicionales, las grandes organizaciones, en el caso del periodismo, las grandes cabeceras pueden desaparecer. Pero eso desde la perspectiva de los datos sería realmente una tragedia, porque esta época inicial, esta época de pioneros tiene interés, pero no tenemos que olvidar que el futuro que viene es el del Big Data, que realmente explotar los datos exige una cantidad de medios y de conocimientos importantes. Cuando Google, por poner el ejemplo máximo, analiza datos, no lo hace con un periodista y con un informático, lo hace con superordenadores, lo hace con científicos de datos, lo hace con informáticos de muchísimo nivel. Entonces, si queremos estar en igualdad de condiciones, si queremos que haya un equilibrio entre las grandes empresas y los poderes públicos y todo el poder que a ellos les dan los datos, si queremos que la ciudadanía tenga un poder comparable, necesitamos que los periodistas dispongan de medios y para eso son imprescindibles organizaciones, ya no sé en qué formato ni de qué manera, pero que las organizaciones periodísticas sigan existiendo y dispongan de los medios y de las capacidades para adaptarse a estos nuevos tiempos y en concreto para poder aprovechar pues, todo lo que es el Big Data, la minería de datos que ha mencionado también la directora general. Bien, me refería antes a la historia de la informática, ¿no? A que nos ha permitido ser pioneros, nos ha permitido a quienes llevamos algún tiempo en esto ver que hay historias de éxito que las propias personas que han participado en ellas no se lo pueden creer. Hay cosas en la informática que suben como la espuma, que en muy poco tiempo se convierten en una realidad, superando todas las barreras que al principio parecían infranqueables. Y también vemos historias que languidecen, historias que casos de tecnologías, de iniciativas que realmente no funcionan. Yo, por ejemplo, se ha mencionado en la presentación, trabajé mucho tiempo y me considero también modestamente pionero en materia de firma electrónica. Cuando hablo de firma electrónica hablo de décadas ya que han pasado sin que la firma electrónica sea todavía una realidad, algo que la gente utiliza. Es decir, no tenemos nunca garantía de éxito. Esta cuestión de la transparencia y de los datos abiertos puede ir en un sentido y puede ir en otro. El futuro al que, en mi opinión, deberíamos llegar es un futuro en el que los datos no se abran, como se dice ahora, vamos a abrir los datos. Debemos llegar a un futuro en el que los datos sean abiertos ya desde el principio. Debemos llegar a un futuro en el que cuando se diseñen los sistemas de información de las administraciones
se piense que los ciudadanos somos un usuario más y que cuando no haya un motivo que limite el acceso, ese acceso se contemple desde el momento inicial. Es una forma de trabajar, es una forma de diseñar los sistemas. Si, por ejemplo, pensamos en el proyecto Genoma Humano, cuando se hace el proyecto Genoma Humano que maneja una cantidad inmensa de datos, desde el primer día se piensa que esos datos van a estar allí para todo el que quiera entrar, por el motivo que quiera entrar, y eso ni es caro, ni es más caro, ni es más difícil de hacer. Es simplemente adquirir y seguir esa filosofía. Si realmente llegamos a ese horizonte, que sería, en mi opinión, el horizonte que realmente daría a los ciudadanos la participación en el poder que hoy en día suponen los datos, es imprescindible que el periodismo de datos haya evolucionado de forma pareja y se haya convertido realmente ya no en algo que acompaña a las noticias, sino en una forma también un poco en la línea de lo que decía la cita del director de Google, de prensa, un periodismo ya que sea capaz de seguir los datos, de seguirlos en tiempo real, de analizarlos y de trasladar a la sociedad el mensaje que esos datos contienen. Y bien, esto es únicamente estas reflexiones las que quería compartir con vosotros. Gracias por vuestra atención.